Muy buenas noches, estudiantes de la Corporación Universitaria. En la noche de hoy vamos a tener nosotros una grabación referente al tema de qué te evalúa la prueba de lectura crítica, qué es la lectura crítica y cuáles son los desempeños que tú necesitas tener en cuenta para poder realizar tu prueba. La prueba actualmente es una prueba mucho más sencilla, ya la cuestión de memoria como tal ha desaparecido, se ha dado paso ya más a la interpretación, al análisis, a la crítica. Entonces, desde esa perspectiva, la prueba de lectura crítica siempre te va a estar enfocando hacia unos niveles de competencias muy interesantes que tú debes empezar a plantear. Para ello te recomiendo, uno, ejercitarte más en la lectura, dos, conocer el uso de palabras desconocidas, tener en cuenta también el manejo adecuado de sinónimos y de antónimos, el significado de las palabras. Todo esto te va a servir para poder entender y comprender el significado de muchas de las palabras que tú necesitas para poder leer un texto. Además, ahora se trabaja mucho la parte de la comprensión global del texto y de la comprensión local del texto. Entonces te hacen preguntas muy puntuales referente a qué entendiste en determinado párrafo, ya sea si tiene la lectura tiene 4 o 5 párrafos, entonces pues cogen un párrafo y qué quiere decir eso, te está preguntando por la estructura local del texto, así como también te preguntan por la estructura global del texto. Y dentro de las competencias que tú vas a desarrollar, pues están las competencias interpretativas, donde tú debes interpretar de manera muy sencilla el texto. Esto prácticamente es como lo que se maneja en los niveles de primaria, que según los estándares de educación, esta es la competencia que debe estar terminada en los estándares de primaria como tal. Entonces, la competencia interpretativa te permite interpretar un texto. Eh, la competencia argumentativa, que es la segunda competencia, esa competencia te va a permitir entender y refutar o argumentar un texto, ya sea a favor o en contra o una obra literaria. Entonces todo eso tienes que mirarlo desde ahora, cuál es tu capacidad argumentativa y tu crítica con bases, con argumentos, eh, con todo esto tienes que hacerlo. Ahora, otra de las cosas más importantes es la competencia propositiva, donde desde el punto de vista del texto, ya sea un texto continuo o un texto discontinuo, un texto continuo son las lecturas y un texto discontinuo son los gráficos, las tiras cómicas, los mapas, los códigos de barras, etcétera. Entonces, tenemos la lectura de textos continuos como de textos discontinuos y para ello son las tres competencias. Entonces, en la competencia propositiva te pueden pedir que interpretes según la información en el texto qué piensas tú, cuál sería la posible solución a una determinada problemática o a una determinada situación. En el caso, por ejemplo, de obras literarias, es muy interesante porque comienza a mirarse desde el punto de vista del autor. ¿Usted qué cree que piensa el autor cuando escribió tal obra? O también le pueden hacer con gráficos o pinturas. Los dibujos, las pinturas, las tiras cómicas también se leen. Entonces, cuando usted mira una obra literaria, cuando usted coge una pintura o una escultura, usted aquí comienza a entender y usted comienza a interpretar qué es lo que está dando a conocer el artista con la obra. Entonces, esto viene a ser un texto discontinuo, porque el texto continuo vienen a ser ya las lecturas como tal. Esas lecturas como tal son los textos continuos. Entonces, vamos a mirar entonces qué te evalúa a ti la competencia de lectura crítica. Entonces, cuando te hablan de lectura crítica, cuando te hablan de pruebas a ver, pues la prueba a saber en cierta forma es una manera de medir una forma de interpretación. Recordemos que anteriormente pues todo era memorístico, entonces te preguntaban por fechas, te preguntaban del libro del Quijote, pero te lo preguntaban literal. ¿Qué te aprendías tú de ese libro? O sea, tienes que recitarlo. Pero la educación cambió.
Entonces, al cambiar, ya no se necesita que usted se aprenda todo eso. Lo que se necesita es que usted interprete el texto, las obras literarias, las pinturas, los textos continuos, los textos discontinuos. Porque lo más importante no es saberse todo, lo más importante es tener la capacidad de síntesis, de análisis, para poder cuestionar algo. Recuerden que dentro del arte y de la literatura se trabaja mucho la parte argumentativa y la crítica. La crítica es fundamental en todo proceso de aprendizaje. Si nosotros no leemos un libro y no lo criticamos, pues no hay razón de ser, porque para yo leer un libro y seguir lo que el autor piensa sin cuestionarlo, sin sentar una crítica, pues tampoco, porque yo no puedo creerme todo lo que dice el libro, ni puedo estar de acuerdo con todo lo que el autor plantea. Lo mismo en las obras de arte. En las obras de arte como tal, yo no puedo estar solamente mirando y estando, oh, sí está bonito, pero y ya, y listo, o estar de acuerdo con todas las obras de arte, ¿no? Porque hay diferentes tendencias. Está el estilo barroco, está el estilo clásico, está el simbolismo, está el romanticismo y así muchas tendencias artísticas y literarias. Entonces, de nada nos sirve a nosotros eh, aprender y creer todo lo que nos dicen. No, el aprendizaje radica en cuestionar, en debatir, en esa parte de ser críticos, mirar mucho más allá de nuestra propia realidad. Entonces, si usted va a leer el Quijote y lo va a entender literalmente, pues literalmente es un tipo que está loco, como tal. Pero si usted va a profundizar el libro y va a mirar y va a hacerle el análisis literario, va a encontrar mensajes ocultos dentro de la obra literaria. Y así sucede con todas las obras literarias. Si usted va a leer a Gabriel García Márquez, detrás de sus escritos va a encontrar usted el verdadero significado de lo que él quiere representar. El que se leyó Cien años de soledad y lo entendió como una obra literaria muy bonita, macondiana, de realismo mágico, que mezcló los mitos, las leyendas con una realidad fantástica, por eso es realismo mágico, y se aprendió el libro y escribe muy bonito. Pero, ¿qué hay detrás de Cien años de soledad? ¿Qué hay detrás de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez? ¿Qué hay detrás del general en su laberinto? Entonces, cada obra literaria tiene detrás un mensaje oculto, criticando y cuestionando una sociedad existente en la cual le tocó vivir. Y no solamente una sociedad, critica un estatus social, critica una cultura, critica una forma de gobierno. Entonces todo esto nosotros lo miramos detrás cuando hacemos un análisis álgido de el por qué los artistas, los literatos comienzan a escribir y a colocar el dedo en la llaga sobre estos distintos planteamientos. Entonces no se trata de leer una obra por leerla, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que usted lea, así sea un fragmento, un párrafo, pero que usted tenga la capacidad de análisis, de síntesis, de cuestionar y de criticar. Estoy de acuerdo con este autor por esto, esto y esto, y no estoy de acuerdo por esto, esto y aquello. No es estoy de acuerdo, sí, y ya, o no estoy de acuerdo y listo. No, tiene que tener un argumento claro que convenza para poder usted dar un juicio como tal en estos aspectos. Entonces, el trabajo que se hace ahora en lectura crítica va mucho más allá y ojalá que esto se implemente con mucha más profundidad para poder generar unos procesos de mayor interpretación en los aspectos de lectura, porque en nuestra sociedad hace falta más el análisis crítico. Entonces, cuando usted aprende a pensar críticamente y a leer críticamente, cuando usted ve un noticiero, ya usted va a analizar qué tan real es el mensaje que me están dando o será que me quieren manipular. Cuando usted mira un programa de televisión, también usted ya va a mirarlo por una parte
crítica, así sea un programa de entretenimiento. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Será que solo es entretención o será que están dando un mensaje oculto? O como se dice, un mensaje subliminal. Entonces, los artistas, los escritores, los escultores, los pintores, todos tienen una función: observar, analizar y criticar una realidad existente para poderla transformar y cambiar. Si no, no tiene sentido. Entonces hay algunos artistas, escritores, que escriben solamente por belleza. Entonces esa es la parte estética, solamente por belleza. Hay otros escritores que lo hacen con el ansia de inmortalidad, como quien dice, escriben para ser recordados después de muertos y ya, no hay más. Pero hay otros escritores, artistas, literatos que lo hacen con un compromiso, y son como un soldado que mira esa realidad que se está viviendo y se está plasmando, la asimila, la cuestiona, la observa, la analiza, la sintetiza para poder generar un cambio. Entonces, por eso el arte, todo artista y el arte cumple una función: observar, analizar y criticar una realidad con un propósito. El propósito es cambiar la realidad. Entonces, cuando usted mira aquí al artista Botero, cuando hace sus obras, las gorditas de Botero, pero además de hacerlas, las hace con dolor de patria. Entonces mezcla militares, paramilitares, el ejército y el conflicto armado de Colombia. Lo hace criticando una realidad existente que paradójicamente nos ha tocado vivir, una violencia sin sentido. Entonces es para analizar y profundizar en el porqué de ese conflicto, pero no para quedarnos ahí y agrandar el conflicto, sino para entenderlo, cuestionarlo, criticarlo y cambiarlo. No se puede cambiar algo que no se conoce, algo que no se lee y algo que no se critica. Entonces la crítica es la base del conocimiento junto con la duda. Y este es uno de los grandes paradigmas que tenemos que empezar a tumbar acá, porque pensamos que la crítica solamente es hablar mal. No, la crítica es decir las cosas en su momento, cuestionando una realidad. Y puede que no nos guste esa realidad, como la violencia política generada en Colombia. Tenemos que cuestionar eso. No podemos estar de acuerdo con todas estas cuestiones que se dieron desde la parte histórica y seguir igual. No, tenemos es que conocer esa realidad y cambiarla. Cuando en Colombia se conozca esta realidad y cuando esa realidad sea estudiada a profundidad y cuando el pueblo colombiano comience a entender que es protagonista principal de la crisis política y de la violencia que vive Colombia, entonces entra a ser crítico, analítico y comienza a tomar una posición distinta. Entonces, cuando usted va a leer, tiene que hacer eso. Leer una obra literaria, por ejemplo, Cóndores no entierran todos los días, Viento Seco, que le va a narrar sobre la violencia en Colombia, y usted comienza a mirar qué pasa en esa época entre cachiporros y godos, que es la guerra entre liberales y conservadores que se dio en la época de la violencia como tal, aquí en Colombia, y que dio origen a la literatura de la violencia. Entonces, cuando nosotros entramos al análisis de esta literatura, vamos a encontrar que no solamente es el partido político del campesino o de la gente de a pie, sino que los líderes políticos manipulando de forma maquiavélica, porque eso está en la historia y no me lo invento yo, consulten los libros de historia y ahí está cómo se organizó desde Santa Fe de Bogotá toda esa cuestión maquiavélica de creación de autodefensas campesinas en esa época, llamadas los pájaros y la churabita. Y el otro sector más adelante
la chusma, o lo que conocemos posteriormente como la guerrilla, y después la guerrilla del llano con Guadalupe Salcedo y toda esta gente que de pronto nosotros ya no escuchamos mencionar, pero que sí está en la historia. Entonces aparece Sangre Negra, Chispas, y todos estos protagonistas de esta violencia sin sentido. De pronto nosotros conocemos más adelante pues a Marulanda Vélez, Tiro Fijo y toda esta gente, y los Castaños, pero antes de ellos hubo otros, y que fueron auspiciados lastimosamente por la élite oligárquica conservadora bogotana, y eso está en la historia, no me lo invento yo, eso no es que me lo haya inventado, consulten los libros de historia, ahí está, cómo la élite bogotana se organizó con un sector del clero, de la religión católica, y organizaron los grupos de autodefensa campesina que se llamaron en aquella época para defender a los terratenientes, a los ricos conservadores. Ese es el problema. Y eso es lo que está narrando las obras literarias en su contexto. Pero entonces el conflicto ha seguido. Entonces, lectura crítica te va a llevar a entender todo esto, y no solamente en la parte histórica, en la parte política, sino también en la parte de la música, de la arquitectura, en la parte también teatral, de la ciencia. Entonces, cuando tú coges un texto científico y vas a hacerle y le aplicas lectura crítica, también vas a mirar muchos de los aportes que hay, pero también vas a cuestionar otros. Por ejemplo, tenemos el descubrimiento que se hizo del genoma humano y el tratamiento genético con el cual se están haciendo clonaciones, se está clonando seres vivos. Tenemos un ejemplo como la oveja Dolly, tenemos varios casos así de animales que han sido clonados genéticamente. Entonces, el texto está ahí. La pregunta ahí, el cuestionamiento y los argumentos sería para entrar a debatir hasta qué punto es ético y hasta qué punto no es ético el manejo de la genética. Entonces, ya usted al leer el texto tiene que mirar en el texto cómo le están planteando y comenzar a hacer sus cuestionamientos. O por ejemplo, ahora que ya se viene el, la parte de lo cibernético y específicamente con lo cuántico y todo lo que tiene que ver con las maquinarias y los robots, ya tocaría empezar a plantear una ética cibernética. ¿Hasta qué punto puede llegar un aparato de estos, un robot de estos, a tener ciertas conductas que puedan ser en contravía de la ética y los valores humanos? Entonces, ahí está uno de los cuestionamientos y usted ya tiene que empezar a leer críticamente para empezar a comprender no solamente la vida en la que estamos, el mundo en que nos está rodeando ahorita, sino también empezar a cuestionar muchas realidades que nosotros desconocemos. Entonces, ¿qué evalúa las competencias de lectura crítica? Primero, lo que se busca es analizar críticamente, entender e interpretar. Si yo entiendo, analizo críticamente e interpreto, y las tres están unidas. Entonces yo leo, entiendo lo que leo, interpreto lo que leo, analizo críticamente lo que he leído. Entonces, cuando yo hago esas tres, que son leer, entender, interpretar y analizar críticamente, estoy empezando a dar un paso importante en el desarrollo del pensamiento como tal, porque esto me va a abrir más los ojos. Ya no voy a ser un lector del común. No hay que creer en el que lee, sino en el que relee e interpreta. Ahora, estos se evalúan, estas competencias de lectura crítica evalúan dos tipos de textos específicamente: los textos continuos y los textos discontinuos. Los textos continuos son aquellos textos que tú lees, mi querido estudiante, de manera secuencial. Estos se dividen en tanto literarios
como informativos. Los literarios pues están lo que se denominan los cuentos, las novelas, y en los informativos pues están los ensayos, las noticias, que forman parte de los textos informativos como tal. Y son textos continuos. En los textos discontinuos, estos textos no tienen una secuencia para ser leídos. Entonces, en esto se clasifican los literarios, como los cómics, y los informativos o infografías. Aquí también encontramos los mapas conceptuales, las gráficas de tortas, las, las gráficas también en barras, todos estos que nos permitan a nosotros tener una imagen, una pintura, una escultura. Entonces le pueden preguntar a usted en un texto discontinuo, según la pintura que usted ve aquí de Botero, con sus tortitas, que usted alcanza a mirar ahí, estas pinturas, ¿qué cree que está reflejando el autor con estas pinturas? ¿Por qué cree? Entonces usted ya comienza a mirar, bueno, estamos en una sociedad que de una u otra manera siempre ha ridiculizado al ser humano por X, Y o Z razón. En este caso, las personas obesas han sido rechazadas. Entonces Botero comienza a cuestionar una realidad social y por eso es que él coloca las gorditas y los gorditos. ¿Para qué? Para que la gente mire de que ese gordito también tiene un sentimiento y cuestiona a las personas que hacen, como se dice, la burla o el matoneo a las personas obesas. Por eso es que Botero hace eso y hace sus gorditas, es cuestionando a una sociedad que lastimosamente mira la forma de burlarse de otro por X y otra razón. Bueno, entonces, ¿qué te va a evaluar en lectura crítica? Te va a evaluar 41 preguntas de lectura crítica. Son preguntas de selección múltiple y estas preguntas de selección múltiple, pues son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Pero estas preguntas lo que buscan sencillamente es evaluarte cómo estás en las competencias y cómo desarrollas tú los desempeños. Entonces, tenemos nosotros que se te evalúan por competencias. Ya había dicho las competencias. Competencia interpretativa. ¿Qué interpretas tú del texto? Entonces, vuelvo con el ejemplo de la pintura. En este ejemplo de la pintura, yo puedo colocar aquí en la competencia interpretativa, según la pintura de Botero, usted, ¿qué interpreta, qué da a conocer Botero? Entonces, ¿o qué le parece a usted esa pintura? Entonces, usted comienza a interpretar los rasgos, si le gusta o no le gusta. Por ejemplo, hay pinturas de Botero con colores vívidos, hay pinturas de Botero que son muy, o sea, llaman la atención para poder captar los sentidos del observador. Entonces, es una competencia interpretativa porque estás interpretando ahí la pintura como tal, estás haciéndole una lectura superficial. Entonces dices, no, pues está bailando, están felices, está en un folgorio, eh, estás dando a conocer qué es esa pintura y cuál es su manifestación y qué es lo que te está dando a entender en esa competencia interpretativa. Pero si nos vamos a la competencia argumentativa, entonces, ¿por qué Botero realiza esta pintura o esta obra de arte? Entonces tú vas a comenzar ahí, como se dice, a generar ya unas ideas explicando el por qué. Ese por qué tiene que estar justificado. Entonces nosotros vivimos en nuestra sociedad colombiana y en nuestra sociedad colombiana, si hay algo que caracteriza a nuestro país del Sagrado Corazón, es que todo lo celebramos, todo. Para todo hay fiesta y para todo hay un pretexto para tomar trago, para el folgorio, para todas estas cosas.
Entonces, Botero está cuestionando también una sociedad que, así como los romanos tenían el pensamiento de pan y circo para el pueblo, para ellos seguir gobernando, también Botero está cuestionando acá a la sociedad, de que todo no se puede celebrar y no puede ser un país que esté simple y sencillamente entregado a eso. Tenemos en nuestra cultura, paradójicamente, personas que trabajan de sol a sol, pero el fin de semana se van a ver. Y toda su vida radica en eso. Entonces esa es la aparente felicidad que el sistema te brinda. Entonces, cuando los escritores, los pintores, los artistas comienzan a colocar el dedo en la llaga a una sociedad que no piensa hacia futuro, sino una sociedad que es inmediatista y que solamente vive ahí, como se dice en el momento, es una sociedad y un país que no va a avanzar. Si usted va a mirar los países eh, que son desarrollados, usted va a mirar que allá no es que se festeje, no hay tantas fiestas como por acá, ni tanto pretexto, ni tanto festivo, ni tanta cuestión de eso. Allá hay, como se dice, más, hay una forma diferente y la gente lee, la gente compra sus libros, acá no, acá lo vemos comprar un libro como un gasto. Entonces no es algo que está implícito en nuestra cultura. De ahí que seamos un país tercermundista. ¿Qué quiere decir país tercermundista? Un país subdesarrollado, un país carente, pero no porque carezcamos de recursos ni de dinero, sino porque sencillamente permitimos que los mismos con las mismas desde hace mucho tiempo estén gobernando el país. Esa es la cuestión que tenemos que entrar a analizar. Entonces Colombia necesita un cambio y ese cambio tiene que ser desde la educación. Es un cambio en la manera de ver el mundo. El mundo no es solamente el, el pan y el circo, como decían los romanos, para que el pueblo enceguecido y embrutecido no sepa qué hacer. Por ejemplo, aquí en Colombia es una de las grandes cosas que cuando están jugando, cuando están los partidos de fútbol de la selección Colombia o así, es donde más pasan los proyectos que van en contra de la nación. Entonces, si bien es cierto que hay que gozar, hay que tener en cuenta que pues el disfrute también es importante, pero tampoco llegar a ser esclavos de él. Que eso es lo que, a eso es lo que llama la filosofía, llaman los escritores y los pintores. Entonces, cuando usted va a mirar es este, este cuadro con la competencia argumentativa, entonces usted aquí va a decir que la sociedad colombiana es una sociedad que disfruta, tiene un disfrute muy importante en su vida, es característico, pero que a su vez este disfrute le ha permitido vivir una realidad. Lo positivo es que esta situación, paradójicamente, para bien o para mal, ha contribuido también a olvidar ciertos males y sinsabores que tanto la realidad económica, política y social ha generado. Pero también ha servido para que esa realidad sea maquillada mediante una aparente felicidad de momento, que no es felicidad, porque la felicidad como tal no te la va a brindar ni las drogas, ni el alcohol, ni la rumba, ni ninguna actividad de esas te va a brindar una felicidad, porque esa no es la felicidad. Sencillamente es una forma de disipar, es un engaño en el momento. Eso pasa como con el romanticismo. Si usted va a mirar el romanticismo en Colombia con la obra María, que es la obra cumbre de la literatura romántica y colombiana,
No es porque es el amor de pareja tan bonito, tan maravilloso, como tal, como se muestra en de ese amor y ese amor trágico y que todas esas cuestiones. No, se trata de ocultar una crisis política, social y una decadente situación económica. Por eso surge y se da las cuestiones del romanticismo para ocultar la verdadera tragedia que estaba viviendo Colombia después de la guerra de independencia. Entonces, hay que ir más allá. Entonces, ¿cómo se hace olvidar toda esa cantidad de situaciones de decadencia, de económica, política, social, muertes y toda esta cantidad de cosas? Mediante el amor, lo más bonito, como un distractor de eso, una evasión. Por eso es que también hay otro tipo de literatura, la literatura como evasión o el arte como evasión, tratando de evadir una realidad. Y eso es lo que sucede en el caso de, de Colombia, que si usted mira, hay una gran cantidad de personas alcohólicas y hay una gran cantidad de situaciones con esto que evaden mediante las drogas, el alcohol, su propia realidad. Y esa realidad que es una realidad que está presente. Por eso hay que conocer nuestra realidad. Entonces, aquí estamos con la segunda competencia. Y si nos vamos a la tercera competencia, la competencia propositiva. A partir de que usted observa esta pintura con esta otra competencia, ¿usted qué propone para que haya un cambio? ¿Será que la gente ya no puede entonces bailar, ni tomar, ni divertirse? ¿Será que están planteando eso? ¿O será que están planteando que se haga de una manera mucho más mesurada? Porque es que hay que mirar dos cosas, de que también nos están a nosotros convirtiendo en idiotas útiles los dueños de todas estas empresas y eso es lo que no podemos permitir. Nosotros ya tenemos que ser críticos, ya tenemos que mirar que no podemos seguir fumando y enriqueciendo a los dueños de Marlboro o de todas estas empresas. Eso no tiene sentido. Usted contrae un cáncer a razón de qué. Entonces, la pregunta aquí es, usted se puede fumar un cigarrillo, sí, listo, no le pasó nada. Pero si usted lo coge de costumbre, usted se va a empobrecer y va a enriquecer a otro. Lo mismo pasa con el drogadicto, lo mismo pasa con el alcohólico, lo mismo pasa con el comprador compulsivo o con el comprador que compra cosas porque sí. Entonces, nosotros no podemos ser presa del capitalismo salvaje. Entonces, la literatura crítica y la lectura crítica nos permite a nosotros entendernos que somos seres libres y que para ser libres no tenemos que tener cadenas ideológicas. Y esas cadenas ideológicas son los vicios. Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano es libre? La libertad existe. Y existe, pero no es una libertad absoluta. Pero depende de cómo yo hago para ser libre. Si usted está esclavo de, de comprar, si usted está, es esclavo del capitalismo, es de un capitalismo degradante. Entonces, el capitalismo como tal degrada al hombre y es un capitalismo salvaje cuando nosotros mismos lo permitimos que sea. Entonces, cuando usted le colocan RCN o Caracol, usted tiene que mirar a ver críticamente qué es lo que me está ofreciendo esos canales, qué tan veraz es su información. Y recuerde una de las cuestiones que si bien es cierto que el periodismo es importante, los canales de televisión surgen para hacer dinero, o sea, capitalistas. Y si es un mecanismo de hacer dinero, pues no les interesa la información. Eso ocurre también con la salud. Si surgen las GPS como negocio, pues no les va a interesar la salud, ya lo sabemos. Si surgen en la cuestión de la educación, no solamente los colegios en concesión, sino también los colegios privados y todo esto es como un negocio. Y esos negocios, pues, ¿qué les va a interesar? ¿Que usted aprenda o que no aprenda?
Hay uno, o sea, seamos realistas, no interesa eso, lo que interesa es el dinero. Entonces, todo esto tenemos que empezar a cuestionarlo desde una lectura crítica. Entonces, en la tercera competencia, que es la propositiva, ¿cómo vas a proponer ese cambio? ¿Qué crees que le hace falta a Colombia? Entonces ya tú vas a plantear una educación más acorde, sin fanatismo, sin llegar a los extremos, tanto del fanatismo pues por las ideas políticas como el fanatismo por el exceso en los bailes o en el trago, sino que sea una cultura un poco más moderada. Entonces, aquí tenemos nosotros que analizar otras culturas, porque esas otras culturas también han tenido un mayor desarrollo en todo esto y por qué. Entonces, tomar de esas otras culturas esa parte positiva para poder nosotros empezar a transformar la nuestra. Pero primero tenemos que leer nuestro contexto. Y cuando leemos nuestro contexto y cuando lo interpretamos, nosotros podemos cuestionar y podemos generar procesos de cambio. Ahora, eh, también en los textos a usted le van a plantear cómo entiende usted la competencia local. O sea, cómo usted interpreta el sentido local del texto. Cuando nosotros entendemos el sentido local del texto, entonces vamos a comprender el significado de palabras, frases, oraciones, párrafos y contextualizamos todo eso. Entonces, por decir algo, si tiene 5 párrafos del texto, le dicen el párrafo número 2 hace referencia a. Ahí le están preguntando específicamente por el párrafo 2, no por todos los párrafos, sino por el 2. O le pueden a ustedes preguntar, por ejemplo, en el, en el en el primer párrafo, la palabra, por ejemplo, amor, puede ser reemplazada por, o en el segundo párrafo, la palabra ubicuidad puede ser reemplazada por un sinónimo. O en el tercer párrafo, el significado de la palabra libertad es. Entonces, cuando te están haciendo todo ese tipo de preguntas, te están preguntando por el sentido local del texto. Entonces, leer va mucho más allá de coger un texto y leerlo por encima. Es saber cómo se lee, qué se lee, cómo se lee, por qué se lee y para qué se lee. Entonces, ya entendiendo el sentido local del texto, te van a hacer en la segunda competencia, te va a trabajar y te va a preguntar sobre el sentido global. Aquí ya es todo el texto. Entonces, en el sentido global del texto ya te van a preguntar por todo el texto, qué entiendes de todo el texto como tal. Entonces, recuerda, con la primera competencia te van a preguntar o te van a evaluar por el sentido local del texto. Con la segunda competencia te van a preguntar por el sentido global. La primera por el sentido local y la segunda por el sentido global del texto. Y la tercera competencia, perdón, antes de pasar a la tercera competencia, en la segunda competencia, que es el sentido global, tú tienes que identificar y hacer una relación entre qué, frases, oraciones, párrafos, relacionarlas entre sí para formar diversos textos. O sea que ya en la segunda competencia ya vas a ser capaz no solamente de leer, sino de crear diversos tipos de textos, teniendo en cuenta su cohesión, su relación entre sí. Y tú ya vas a identificar, según esto, qué tipo de texto es. Si es un texto argumentativo, si es un texto científico, si es un texto informativo, si es un ensayo,
si es una novela de corte narrativo, si es un cuento, si es una fábula. Entonces, ya con tu estructura, ya como tienes acá tu estructura y la segunda competencia, tú ya vas a relacionar palabras, frases, oraciones, párrafos y vas a hacer una relación para formar párrafos. Y ya los puedes leer e interpretar y clasificar los textos como también puedes crear. Eso es lo que te están evaluando en la segunda competencia. En la tercera competencia te van a evaluar ya además en la tercera ya tienes que tener, ya hacer la primera y la segunda, o sea, ya eso está listo. Pero entonces, además de hacer todo eso en la tercera competencia, ya tienes que enfrentarte críticamente a leer un texto, ya sea un texto continuo o un texto discontinuo, tienes que enfrentarte a él de manera crítica. Ya tienes que hacerlo con la fuerza de los argumentos. Ya tú tienes que mirar qué tipo de implicaciones tiene el texto. Ya tienes que empezar a mirar las categorías gramaticales que tenga o las categorías retóricas que también maneje el texto. Entonces, como tal, ya entras a ser un crítico, ya comienzas a mirar, a analizar ahí el contexto en el cual está escrito y por qué se dio. Entonces, por ejemplo, si tú vas a mirar una obra literaria de entreguerras, hay muchos autores de entreguerras. Cuando hablo de la literatura de entreguerras, estoy hablando de cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, hay un lapso ahí y estalla la Segunda Guerra Mundial. En el medio están estos escritores que se llaman escritores entreguerras. ¿Por qué escribieron? ¿Cuál era el contexto en el que ellos les tocó vivir en ese momento en Europa, que los influenció para hacer sus obras narrativas o para escribir? Entonces ya tú comienzas aquí a mirar que hay una tensión en todo esto y vas a anotar en sus obras literarias vas a encontrar no solamente la tensión, sino también como ese sinsabor y esa angustia existencial que se rondaba en ese entonces por la cuestión de que ya se veía venir la Segunda Guerra Mundial como tal. Entonces, todas estas obras literarias van a generar todos esos procesos de cambio y pues en esta que sean interpretadas, que sean leídas, que sean cuestionadas y que nos dejen a nosotros una enseñanza como tal, porque de nada sirve escribir sobre un tema determinado, pero que no se interprete, que se lea, pero que no se interprete, no tiene ningún sentido como una obra artística. Una obra de arte es hecha no es solamente por el arte y el goce estético de ver un cuadro. Por ejemplo, atrás hay un cuadro que ustedes lo pueden observar y ese cuadro es una obra artística, pero solamente para ser visto no tiene sentido. O sea, solamente su parte estética para mirarlo ahí, no. Tiene que, tiene que tener un sentido mucho más grande y ese sentido es entrar a analizar el contexto en el que está hecho este cuadro, en qué contexto, qué me quiere decir este cuadro que está atrás. Y yo mediante los trazos, las líneas, puedo identificar también cuál es el pensamiento del artista. ¿Qué era lo que pensaba el artista? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones, su verdadera personalidad, sus rasgos psicológicos, su temperamento, sus frustraciones, sus miedos? Pero también ese cuadro me va a reflejar una situación social. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Entonces, la literatura y el arte son manifestaciones hechas por el hombre, pero que expresan, están cargadas de expresividad. Cada trazo, en el caso de la pintura, cada línea, cada superposición de colores, cada tonalidad refleja no solamente la personalidad del pintor, sino también sus frustraciones, sus miedos, sus anhelos.
todo. Y asimismo es en el escritor. Quien escribe, escribe y desnuda el alma, y quien pinta hace lo mismo. Entonces, cuando usted analiza a este escritor y usted va detrás de lo que él escribe, no literalmente, sino tratando de identificar qué es lo que él tiene, eso se llama crítica literaria. Y esa crítica literaria es muy importante porque en ella va a encontrar usted no solamente la parte de su esencia, de su personalidad, sino también todas sus ilusiones, sus desilusiones y sus frustraciones y sus problemas psicológicos, sus tendencias en su vida sexual, etcétera. Todo está implícito en la pintura y en la literatura en los escritores. Por eso los escritores le temen a la crítica literaria, a esa crítica que llega a desnudar su ser como tal, a ese ser que, a ese ser que está oculto. Lo mismo es el pintor. El pintor cuando hace su pintura saca su esencia como tal. Solamente la persona que ve más allá puede entrar a analizar cuál es la posición y desnudarlo y leer lo que hay detrás de ese cuadro como tal o de cualquier obra de arte. Entonces, ya en la tercera competencia tú tienes que reflexionar, ya te tienes que enfrentar críticamente a un texto, a leerlo críticamente, a interpretarlo, a mirar mucho más allá, a cuestionar porque si no estás de acuerdo con una postura, entonces ya esa postura tú tienes que cambiarla. Ya tienes tú que decir, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, y ya tienes que con la fuerza de los argumentos decir, no estoy de acuerdo con este escritor en este planteamiento, ya sea un pensamiento psicológico, un pensamiento filosófico, político o social, o una obra literaria cualquiera. Entonces, si tú vas a plantear, por ejemplo, las obras que actualmente se están manejando, como las de Román Castro Caicedo, que escribe sobre una realidad colombiana también, cuestionando una realidad también. Lo mismo si vamos a José Eustacio Rivera, que plantea una de las situaciones tremendas que vivió Colombia, y específicamente con la crisis cauchera, cómo llegaron a Bogotá y a los diferentes pueblos de Colombia, engañando a la gente que le iban a pagar súper bien, si iban a trabajar a las caucherías, y resulta que allá no los sometieron a la esclavitud y a los peores vejámenes. Entonces, José Eustacio Rivera cuestiona toda esta realidad de ese momento. Y si nosotros miramos y hacemos un paralelo entre lo que sucedió con esta obra de José Eustacio Rivera, La Vorágine, cómo comienza él narrando esa historia de amor y detrás de esa historia de amor se narra toda esa realidad de Alicia y el enamorado y del cual ella se va de aquí de Bogotá, ¿no? Y comienza pues ya a hacer todo el tránsito hacia la parte de las zonas caucheras que había. Entonces, eso se sabe que los mataban allá. Allá no les pagaron, sino que después de que ellos trabajaron, los mataron a muchos. Entonces, esto no se quedó ahí. Paradójicamente, hay que leer para entender de que Colombia ha repetido lo mismo. Cuando fue la época marimbera fue la época de la marihuana, también hicieron lo mismo. Engañaron a la gente para que vaya a coger la hoja de marihuana y después no les pagaron y los mataron. Y la época cocalera, también Pablo Escobar y los narcotraficantes han hecho y hacen lo mismo. Entonces, eh, la literatura nos permite conocer que esas realidades que pasaron antes las estamos volviendo a vivir o se están viviendo. Entonces, ya toca poner una situación crítica, poner el dedo en la llaga sobre esa realidad. Y lógicamente, pues que empezar a generar procesos de, de transformación. Aquí, por lo menos, en este tipo de lecturas, tú vas a conocer mundos distintos y la capacidad de interpretar te va a llevar
analizar el mundo desde una perspectiva mucho más interesante en múltiples aspectos. Entonces, eh, cuando tú analizas críticamente, comienzas a mirar que detrás de las palabras están ocultos los verdaderos significados. Y que todo escritor, ojo a esto, todo escritor manda un mensaje oculto en sus obras literarias. Por eso, lo invito a que usted lea y trate de escudriñar qué hay detrás de las palabras, qué mensaje oculto hay. Es lo mismo como cuando usted va a leer la Biblia. En la época en que escribieron la Biblia muchos eran perseguidos, como ustedes lo saben. Entonces ellos tenían que escribir en parábolas, pero solamente las personas, por ejemplo, usted, mi querido estudiante, y yo sabemos qué queremos decir. Entonces yo escribo en una poesía de amor un verdadero mensaje oculto, y usted al leerlo no es al leerlo literalmente es un mensaje de amor, pero ocultamente hay un mensaje que yo le estoy mandando. Entonces así también trabajaron la Biblia. Por eso es que la Biblia eh, tiene unas diversas interpretaciones en muchos aspectos, eh, y hay que entenderla también desde muchos, tiene mucha metáfora, eh, tiene también muchas figuras literarias, entonces que la hacen un poquito más compleja para el lector. Si usted va a leer la Biblia, la va a leer literalmente y la va a comprender literalmente, no tiene sentido. Entonces, es ir más allá, detrás del mensaje oculto. Lo mismo que con las obras literarias, detrás de las obras literarias y la pintura también tienen mensajes ocultos. Si usted va a ver pinturas de Da Vinci, pinturas de tienen un mensaje oculto. Las construcciones, por ejemplo, si usted va a ver las construcciones en la Edad Media, en Europa, todas esas construcciones tienen un mensaje oculto, que de pronto unos pocos son los que pueden interpretar, porque para muchos, sí, tan bonita la iglesia allá de Notre Dame, la iglesia allá de Santa Lucía, o la iglesia, por ejemplo, de Santa Sofía, perdón, pero no van a entender qué es el significado, por qué están las columnas, qué mensaje hay detrás de todo eso, cuáles son los gráficos que existen y por qué están ahí, y qué traducen y qué significa cada gráfico. Entonces, detrás de las obras literarias y detrás de la pintura hay un verdadero mensaje. Entonces, así como usted puede mirar que detrás de los mensajes de las fotografías de los héroes que aparecen en los libros de historia, que para el lector común aparece de pronto un héroe con la mano dentro de su chaqueta, así de esta manera oculta, sencillamente para muchos una foto normal, pero cuando usted va mucho más allá, eso que está metido dentro tiene un significado mucho más grande. Ahí le dejo la curiosidad para que usted lo mire y lo busque. ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás? Entonces miren las fotos de los héroes, no solamente de Colombia, sino del mundo, Napoleón, toda esta gente. Y miren sus posturas, el sombrero como lo tenía Napoleón y como lo tenía Simón Bolívar, los significados. Entonces aquí entramos a los significados y los significantes, que es otra de los temas bien interesantes también para plantear, porque los significados varían de acuerdo a los contextos, de acuerdo a la intención comunicativa y de acuerdo al entorno social y cultural. Entonces lo que yo reflejo aquí, en este contexto comunicativo, varía en el África o en la selva o en otro lugar. Entonces, todo esto es interesante porque nos lleva a mirar y a resignificar y a mirar que tenemos que cambiar ese pensamiento de nosotros para poder tener un país totalmente distinto, un país que sea más pensante, un país que incluya la ciencia, la tecnología y el desarrollo y la calidad de vida
de una manera más íntegra y de una manera, como se dice, inclusiva, ¿no? Que no toque salir del país para poder hacer ciencia, como lastimosamente ocurre en la actualidad. Entonces, la prueba de saber, ya con la última parte, se ubica en uno de cuatro niveles. Uno de cuatro niveles. Entonces, en el primer nivel, eh, el estudiante está en la capacidad de comprender textos continuos y discontinuos de forma simple. Entonces, en el primer nivel, el estudiante sencillamente lee de forma simple, tanto textos continuos como discontinuos, o sea, tiene una interpretación simple, no hay profundidad. En el segundo nivel, el estudiante ya es capaz de comprender tantos textos continuos como textos discontinuos a partir de una información literal que aparece en el texto. Entonces ya usted dice, aquí aparece el Botero con dolor de patria, entonces me está diciendo esto de manera literal. O sea, ya hay un segundo nivel. El estudiante que se ubica en el tercer nivel de la prueba, pues ya es un estudiante que es capaz de inferir información a partir de los elementos locales del texto e ir más allá de la información. A su vez, comienza a integrar la información que tiene en un texto para darle un sentido. Y ese sentido va a ser el sentido global del texto. Entonces, en el sentido local del texto, cogemos este cuadro con esta pintura que está aquí de Botero. Entonces, nosotros podemos mirar el señor que está en las escalas, que está subiendo las escalas aquí, ¿con qué intención sale de la fiesta? Entonces, aquí estoy preguntando solamente por un elemento local. O sea, ¿cuál es el sentido local de todo este texto? Este texto está compuesto por varias partes locales. Entonces, una de ellas viene a ser el señor que va subiendo la escala, otra el color verde y así sucesivamente. Entonces, lo mismo pasa en un texto continuo. Me van a preguntar por una parte en el sentido local. Pero ya en el tercero, que es el tercer nivel, ya el estudiante, ¿qué hace? El estudiante va más allá de la información, va más allá de todo esto y es capaz de darle un sentido global a todo esto. Y en el cuarto o último nivel, el estudiante lo que hace es abstraer las ideas, reflexionar sobre todo el contenido que lee o que ve y es capaz de contrastarlo con otros para mirar similitudes, diferencias. Entonces ya comienza a mirar marcaciones intertextuales y hace lectura intertextual, identificando juicios, argumentos que sean valorativos. Entonces podemos decir que el estudiante en el cuarto nivel, en este cuarto nivel, el estudiante cumple la función de ser un lector crítico. Entonces, cuando hablamos de que el estudiante tiene que tener la competencia de leer críticamente, es todo un proceso que viene desde el preescolar hasta grado 11. Entonces, por eso están las diferentes competencias a lo largo de la primaria y a lo largo del bachillerato. Entonces, usted esta competencia no la va a coger de la noche a la mañana, es un proceso que poco a poco, si usted va haciendo el ejercicio, pues se va volviendo, va teniendo más destreza en eso y ya coge un texto y al leerlo, usted ya de una vez va haciendo críticamente o al mirarlo. Entonces ya comienza a mirar, a hacer juicios, a cuestionar qué sucede, por qué sucede y para qué sucede. Y no solamente con los textos. Es que la comunicación
es propia de la vida humana. Entonces hay que aprender a leer qué es lo que nos están diciendo en este momento en la vida. Entonces, si tenemos el cuento de la pandemia, si tenemos la situación que tenemos actual a nivel de la política, etcétera. Entonces, todo hay que aprender a leerlo, aprender no a digerirlo, sino a empezar a mirar qué es, cómo lo cuestionamos, porque hay que cuestionar. De nada sirve, como les decía yo, coger y mirar y ya, no tiene sentido. ¿Sí? Era la educación memorística, listo, entonces esa educación memorística, usted se aprendió el libro del Quijote o el libro de 100 años de soledad y ya, y lo recitó y se lo aprendió y listo. Pero ¿qué cuestionó? ¿Qué analizó? ¿Qué comparación hizo con la realidad nacional? Si usted se leyó la obra Cóndores no entierran todos los días del vallecaucano Gustavo Álvarez Gardiazabal, que habla del problema político de los liberales y conservadores, pero si usted no analiza el contexto y cuestiona eso, no tiene sentido. Si usted va a leer, por ejemplo, las obras de los conquistadores españoles, las crónicas de India, pero usted no va a cuestionar la barbaridad que hicieron aquí de forma cruel, el río de sangre que empezó a correr acá por cuenta de España, pues entonces no tiene sentido. Y lo más paradójico que en América Latina y en Colombia se ha permitido estatuas y las calles y nombres de toda esta cantidad de gente que no hizo sino hacer ríos de sangre en el país. Por eso, de una manera, me parece que la pandemia ha hecho algo interesante, ha puesto a cuestionar muchas cosas. En este caso, pues ya ustedes han de conocer lo que pasó en el Cauca, cómo tumbaron la imagen del conquistador español, que me parece que es algo que de verdad es justo y necesario volver a resignificar todo lo que está viendo Colombia en este momento. Entonces, leer es mucho más complejo que coger un texto y aprenderse. Es más allá, es con esa capacidad crítica. Entonces, eh, y también aprender a decir hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal y que no estamos de acuerdo. Porque se trata de escribir para una realidad, pero el lector tiene que saber cuestionar, porque no todo lo que dice un escritor puede ser cierto, o puede estar en lo cierto, puede estar equivocado, puede tener una visión de pronto errada. Entonces, también hay que mirar todo ese tipo de cuestionamientos. Lo importante es escribir, lo importante es escribir y analizar, pero ir mucho más allá. Es como cuando usted lee o mira, por ejemplo, un programa de televisión. Usted el programa de televisión dice, está bueno el programa, me ha gustado por esto, esto y esto, o el partido de fútbol, usted dice, jugó bien, jugó mal, estas cosas, tal. Esa es esa es una lectura, no se queda ahí, pero cuando usted mira el partido, mira el programa y como si nada, pues, no está siendo un lector crítico, ¿no? Entonces, hay que aprender a mirar lo que vemos también, digerir, digerir bien lo que realmente la información que nos está dando. Entonces, los invito a que practiquen mucho la lectura, a que se enfaticen y queda como tarea, jóvenes, la primera tarea que les queda a ustedes es coger un texto continuo, una lectura, y a esa lectura me la van a explicar en la clase que ya nos veamos después de que vean ustedes el video. Entonces, después de que ustedes vean el video, van a empezar a hacer esa actividad. Cogen en su casa una lectura de un periódico, de una revista, de un libro, y usted me va a hablar
de esa lectura. ¿Qué entendió de esa lectura? Y yo le haré preguntas sobre el contexto, usted me va a contar de qué trata, bueno, todo lo que usted pueda hablarme de esa lectura. Pero también, además de coger un texto de lectura, va a coger una pintura. Puede mirar por internet cualquier pintura, usted le saca un pantallazo o cualquier, o una foto, lo que quiera, y usted me va a hablar qué entiende de esa pintura. Tema libre. Cualquier escritor y cualquier pintor de cualquier tendencia, sea realista, sea surrealista, romántico, de cualquier tendencia. El hecho es que usted me va a hablar qué entiende en esa pintura, qué le da a entender al ver esa pintura, qué siente usted al ver la pintura, por ejemplo, la pintura que usted ve al fondo. ¿Qué entiende usted por esa pintura? ¿Cómo se siente al ver esa pintura? ¿Qué le refleja esa pintura? Entonces, todo eso me lo va a decir usted. Entonces usted tiene esas dos tareas para que me presente el día de la clase. Queridos estudiantes de la corporación universitaria, sean bienvenidos. Vamos a trabajar mucho lo que es la lectura y la interpretación textual para la prueba saber. Por eso la primera clase es sobre prueba saber. Ahorita los voy a dejar, a ustedes les voy a colocar el video como tal, para que ustedes también en en la plataforma ustedes lo miren. Entonces va a estar subido allá en la plataforma y ustedes eh, de esta manera pues también irán, como se dice, a profundizar en esta parte del video. Entonces es interesante que usted a partir de ahora vaya cogiendo su diccionario, mirando sinónimos y antónimos, y vaya usted, como se dice, dándole un significado a las cosas que usted está mirando. Entonces, eh, aquí les coloco el, el video. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar críticamente textos que leemos en el día a día y en espacios académicos no especializados. Se evalúan mediante textos continuos y discontinuos. Los continuos son aquellos que se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cuentos, novelas, entre otros, informativos, ensayos, noticias, entre otros, y filosóficos. Los textos discontinuos son aquellos que no se leen de manera secuencial. Se dividen en literarios, cómics e informativos, infografías, entre otros. Los textos cuya extensión no supera las 500 palabras vienen acompañados de 41 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estas preguntas permiten evaluar las siguientes competencias. La primera competencia consiste en la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, es decir, la capacidad de comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen explícitamente en el texto. Sin esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esto es, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para formar diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no será posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. En otras palabras, la capacidad de enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos, derivar implicaciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. El
El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo de su desarrollo de las anteriores competencias. Quien se encuentra en el nivel 1 puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de información puramente explícita. Quien se ubica en el nivel 2 es capaz de comprender los textos continuos y discontinuos a través de la información literal. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 es capaz de inferir información a partir de los elementos locales del texto e ir más allá de la información literal de un texto para darle un sentido global al mismo. Finalmente, quien se ubica en el nivel 4 hace todo lo anterior y además reflexiona a partir de un texto para abstraer ideas, evaluar su contenido y valorar y contrastarlas con las propias. También hace lecturas intertextuales y identifica juicios valorativos. En suma, lee críticamente. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Entonces, mis queridos estudiantes, los dejo con ese material. También se los voy a publicar en el canal de YouTube. Deben de verlo para poder que me hagan la actividad de la tarea. Así que les estaré compartiendo por el enlace interno de WhatsApp para que de una vez vayan ustedes y miren los videos para que puedan ir preparando su tarea para el día sábado. Queridos estudiantes, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo en el maravilloso mundo de la literatura.